El tiempo ordinario es una escuela de humanidad. Jesús es el Hijo de Dios, pero en el tiempo ordinario vemos cómo va creciendo su humanidad. Para ser verdadero humano, Jesús tiene que aprender, tiene que crecer, tiene que madurar, como todos los humanos. Por eso es lindo seguir el tiempo ordinario para que también nosotros podamos ser cada vez más humanos, para que cada vez podamos aprender más, crecer más y madurar más. Por eso hoy encontramos a Jesús enseñando, pero para nosotros es la invitación a volver a aprender, para poder volver a crecer y así poder cada vez más madurar. Parece interesante preguntarnos por qué Jesús hablaba en parábolas. ¿Por qué tenía que enseñar de un modo indirecto? Y entonces pienso en nuestra situación actual y en dos formas que podemos percibir la realidad. Porque Jesús habla de lo que todos esos campesinos, ¿no? Jesús le habla a gente rural. Todos saben lo que es sembrar. Quizás casi todos tuvieron la experiencia de sembrar. ¿Y por qué Jesús vio algo que los demás no vieron? Jesús fue humano como todos, pero no todos vieron en esa actividad una experiencia de Dios. Desde ahí también nosotros vamos a preguntarnos cuál es nuestro modo de percibir la realidad. ¿Cómo vemos lo que pasa? ¿Y cuánto en eso que pasa encontramos de Dios? Un modo de percibir la realidad es como cuando vamos en un museo, nos detenemos frente a un cuadro y lo contemplamos. Nos quedamos en el cuadro, lo miramos, tratamos de descubrir lo que nos dice el cuadro. Pero no es el modo más habitual. Quizás estamos más acostumbrados, como cuando vamos caminando por las calles de Morón, en el medio de tanta gente con la que nos chocamos. Y entonces caminamos viendo, pero chocándonos con tantos otros. A veces nos llega la realidad no tanto por el encuentro, sino por una pantalla, los medios de comunicación y cuanto más las redes sociales. En la lógica de los medios, la realidad nos llega por lo que se llama shock, nos impacta. Y como las personas que nos chocan, nos acostumbramos a que nos impacten sin darnos cuenta de lo que nos provocan. Y es grave recibir estímulos externos y no darnos cuenta de lo que nos provoca. Por eso Sigmund Freud dice que la conciencia nos protege de esos estímulos, porque podemos acomodarlos. Esto me hace bien, esto me alimenta, esto me angustia, y a partir de eso podemos decidir. Si no tomamos conciencia de lo que nos provoca la realidad nos golpea y no respondemos. Por eso tenemos que preguntarnos cuánta conciencia buscamos tener de todo eso que nos va llegando, qué nos provoca y cómo respondemos. Porque si no, el esquema es saturarnos, embotarnos, seguir adelante, pero como zombies, sin pensar, sin decidir, sin poder actuar.
A partir de esto podemos contemplar a Jesús. Jesús tiene conciencia y en esa conciencia no solo de su relación con Dios, sino también con la relación con los hermanos. Ve lo que pasa y en eso que pasa descubre a Dios pasando. Jesús predica en parábolas porque no se limita a experimentar. Jesús vive cada una de las cosas, presta atención, descubre lo que va pasando y lo que le va pasando. Y ahí encuentra a Dios en una siembra. Y ahí encuentra el corazón del hombre en los distintos suelos donde cae una semilla. Nosotros podríamos hacer lo mismo. Podríamos tener muchas parábolas todos los días si prestáramos atención a cómo vivimos lo que cada día nos toca vivir. Pero Jesús también tiene un corazón enorme. Predica en parábolas porque respeta la libertad. No impone un discurso. Y el que quiere se queda en un cuento y el que quiere encuentra un misterio del reino de Dios. La decisión es de quien escucha. Qué hermoso para nosotros, cristianos y evangelizadores, ese respeto por la libertad del otro, ese no imponer, ese dar la posibilidad de que el que quiera abrir y responder, genial, y el que no, en el misterio de su conciencia. Jesús vive en su corazón el misterio del reino de Dios y no lo puede callar, pero tampoco lo puede imponer. Por eso vamos a tomarnos un minuto en el corazón y pensar cómo es nuestro modo habitual de percibir la realidad. Si tomamos conciencia, si prestamos atención, si tratamos de descubrir algo más que la mera experiencia. Pensemos qué hacemos con esa palabra de Dios que nos habita, con ese misterio del reino de Dios que ya tenemos, cómo es nuestro modo de compartirlo a quien no lo conoce o con aquellos que empiezan a conocer. Si somos capaces de respetar la libertad del otro, si somos capaces de esperar el tiempo del otro e incluso de poner todo en el misterio de la providencia de Dios, en el que quizás no seamos nosotros quienes siempre, sino Dios a través de otras personas o en el mismo contacto de su corazón.